sifón, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo realizarlo. Para eso vamos a tener que abrir una hoja en Excel y les voy a ir dictando el ejercicio para que vayan tomando nota. Y por favor, ahí si tienen a la mano una calculadora para hacer algunas operaciones, nada más para corroborar cálculos. Y entonces el ejemplo consistiría en lo siguiente. Voy a apagar mi cámara. Permítanme. Y les voy a ir dictando el ejercicio para que lo vayamos siguiendo, por favor. Y les voy a compartir aquí una imagen para que vayan entendiendo también esto. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Dice, para un colector de drenaje combinado, que ven aquí ustedes aquí a la entrada, este es el colector, de 1.83 metros de diámetro, se deberá construir un sifón invertido de 40 metros de longitud. ¿Qué quiere decir? Esta longitud, desde aquí, desde donde inicia hasta donde termina, tiene 40 metros de longitud, ¿sale? Para poder librar un acueducto, que está aquí, que ven en azul, es un acueducto. Entonces lo tiene que librar este colector, porque si no lo libra, pues chocaría, ¿no? Chocaría con el acueducto y entonces hay que librarlo. Dice, para ello, considere que la cota de plantilla en la entrada del sifón es de 42.5 metros sobre el nivel del mar, ¿sale? Entonces voy a ir metiendo esos datos, ahorita los volvemos a mencionar y los vamos metiendo en la hoja en Excel. Entonces, en la cota de la plantilla, la entrada del sifón es de 42.5 metros sobre el nivel del mar y la del terreno es la 47 metros sobre el nivel del mar. Y nos preguntan, ¿cuáles serán los diámetros mínimos de las tuberías que componen el sifón? Diámetros mínimos de las tuberías a emplear si fueran de acero. Nos dicen que la tubería fuera de acero. ¿Y cuál debe ser la elevación de la plantilla a la salida del sifón? ¿Sale? Esas serían las dos interrogantes. Los diámetros, ¿de qué diámetro tienen que ser estos conductos? ¿Qué elevación es la que se debe de presentar a la salida del sifón? Considerando los siguientes datos, aparte de los que vemos aquí, hay que considerar los siguientes datos. Entonces me voy a mover aquí a Excel para ir metiendo la información de los datos. Entonces se trata del diseño de un sifón. Diseño de un sifón. ¿Vale? Y nos dicen que el diámetro del colector de drenaje combinado, ese es un punto importante, lo que les digo, siempre identificar cómo van a estar trabajando la red de drenaje. Entonces me dicen que es un drenaje combinado. Drenaje combinado. Y dicen que es de un diámetro de 1.83 metros de diámetro. ¿Vale? Y que su longitud es de 40 metros. 40 metros. Que la cota de la plantilla a la entrada es de 42.5. Vamos a poner elevación a la entrada. 42.5. Serían metros sobre el nivel del mar. Y la elevación del terreno natural, o del terreno, es la 47. Igual metros sobre el nivel del mar. Y entonces nos preguntan cuáles son los diámetros. Si se fijan aquí en la imagen, me va a regresar. Están estos.
un diámetro menor y un diámetro mayor. Ahorita vamos a ver por qué, si se acuerdan. Veíamos en la clase pasada que uno de los requisitos, bueno, al momento de hacer el diseño de los sifones, tenemos que emplear uno o más conductos que me van a permitir el desalojo de este caudal de mi red de drenaje, o la conducción, o el liberar el obstáculo. Y entonces mínimo debe ser un conducto, pero dependiendo de las condiciones con las que va a estar trabajando el sistema de drenaje, se define si son 2 o más conductos, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver cuándo es el número mayor a un tubo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los datos. Ok, vamos a llevarnos de una vez la imagen para irla metiendo ahí en la hoja de Excel. Recuerden siempre poner todas las referencias, todo lo que usemos, hay que ponerlo para que no olvidemos de dónde salió la información. Lo vamos a pegar, vamos a poner acá a un lado. Ahí está. Ok, elevación de entrada, elevación de salida, 1,83, los 40 metros de longitud. Ok. Y entonces me piden el diámetro menor, vamos a poner aquí. Diámetro menor y un diámetro mayor. Estas son las incógnitas, estas no sabemos. Entonces nos piden, entonces voy a poner en rojo. Nos piden definir esos dos diámetros y además también nos piden definir cuál es la elevación a la salida. Elevación a la salida. Esta también es una incógnita. ¿Sale? Ok. Ahí estarían. Y nos dicen también que hay que considerar como datos la velocidad mínima. ¿Alguien se acuerda de cuál era la velocidad mínima en el diseño de los sifones? Si se acuerdan, dijimos que era el doble de la del drenaje, del diseño de las redes de drenaje a gravedad. ¿Cuál es la velocidad mínima permisible en las redes de drenaje a gravedad? 0.6, ¿no? Así es. Entonces, el del sifón debe ser 1,2. ¿De acuerdo? Este sería, perdón, este es dato. Voy a quitar en rojo, lo ponemos en negro. 1,2 metros por segundo es la velocidad permisible en los sifones. El gasto, también como dato, el gasto mínimo de aguas negras. Quiero poner mínimo AN de aguas negras. Todo esto es en negro, estos son datos. Es de 0,5 metros cúbicos por segundo. ¿Sale? También el gasto de la red primaria combinado aquí del sistema combinado, acuérdense que estamos hablando de un sistema de drenaje combinado, es decir, la mezcla del residual más el pluvial es de 3 metros cúbicos por segundo. La pérdida, las pérdidas locales del sifón, HL, son de 29 centímetros. La temperatura del agua en el sifón
es de 10 grados. 10 grados centígrados. La tubería me dicen que es de acero, eso me faltó ponerla aquí. Material. Es acero. Y la N, o la rugosidad, la N de Manning, podría considerarse de 0.015. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos que están en negro son mis datos. Esta es la información con la cual yo tengo que definir esto de aquí. Entonces, para poder determinar el gasto mínimo de aguas negras, pues es muy sencillo. Determino cuál es la población a la que le da el servicio este colector. Determino cuál es la dotación que recibe esa zona que descarga hacia ese colector combinado, ese drenaje combinado, y averiguo el coeficiente de retorno de aguas negras y determino cuál es el gasto medio, lo multiplico por 0.5 y obtengo el gasto mínimo, este que me dan ya como dato, ¿sale? En caso que no lo tuviera, lo podría calcular. Y luego también me dan el dato de cuál es el gasto en la red primaria, el gasto combinado, ¿sale? El gasto combinado, ya es la mezcla tanto de las aguas residuales como de las pluviales. Y entonces, aquí me dicen que el caudal con el cual fue diseñado este colector es de 3 metros cúbicos por segundo. Y yo tengo que diseñar este sifón para que pueda librar este obstáculo y pueda continuar su trayectoria normal. Y entonces me piden que defina cuáles son el número de conductos que debo de diseñar, dimensionar en el ejercicio y cuál es la elevación en la salida. Entonces, este número que vemos aquí del número de tuberías va a depender de cómo va a estar funcionando mi sistema de drenaje. Aquí un punto clave es el drenaje que me dicen que es combinado. ¿Qué quiere decir esto? Combinado implica que en temporada de estiaje va a estar funcionando bajo ciertas condiciones y en temporada de lluvias va a trabajar en otras condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un sistema de drenaje combinado y de un sifón que debe de cumplir con una velocidad mínima permisible, yo tengo que procurar instalar o diseñar por lo menos 2 conductos. Uno, el primero, para que trabaje en temporada de estiaje. Por eso es el conducto de menores dimensiones, porque el caudal es pequeño con el que va a estar trabajando. Y el otro conducto, el segundo conducto, va a ser para que trabajen ya los 2 combinados en temporada de lluvias. ¿Sale? Entonces, en temporada de estiaje solamente funcionaría el conducto menor. Y en temporada de lluvias trabajarían los 2 conductos, es decir, el conducto mayor reforzaría el caudal de desalojo del conducto menor, ¿sale? Entonces, por esa razón es que hablamos de dos tuberías, por lo menos de 2 tuberías cuando hablamos de un sistema de drenaje combinado. Si se acuerdan en sus apuntes, me voy a regresar. Había como una especie de tablita que pusimos, déjenme ver dónde quedó. Creo que fue en el capítulo 5, déjenme ver si no me equivoco, si no está por aquí. No, sí fue en el 5. Vamos a ver, me voy a regresar. Capítulo 5. Así en la parte final. Esta mera. El drenaje combinado. Me la voy a llevar también. Y la voy a poner acá para que me acuerde. Entonces, ¿qué pasa? Que en temporada de estiaje, aquí como me dice, el gasto de aguas residuales
voy a tener como gastos con los que va a estar trabajando mi sistema de drenaje en temporada de estiaje, va a estar trabajando o con el gasto mínimo o con el gasto máximo extraordinario, ¿sale? Y esos dos gastos yo los puedo determinar a partir de la población y de la dotación y del coeficiente de retorno de aguas negras. Aquí me están dando el dato del gasto de aguas negras del mínimo, ¿sale? El mínimo es el menor de todos los gastos con los que va a estar trabajando el sifón. ¿De acuerdo? Mientras que en temporada de lluvias va a ser el gasto máximo extraordinario más el gasto pluvial. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 metros cúbicos por segundo es la suma de ambos, tanto del gasto máximo extraordinario como del gasto pluvial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que dimensionar estos conductos para que cuando se presente uno u otro, el tubo funcione bajo estas condiciones de velocidad permisible. ¿Qué pasaría si yo en lugar de instalar dos tubos, solamente instalara un tubo? Ese tubo tendría que estar funcionando en temporada de estiaje con este gasto pequeñito de 0.5. Y en temporada de lluvias tendría que estar trabajando con un gasto de 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad cuando, si yo tengo un conducto de ciertas dimensiones y le meto un gasto pequeño? ¿Qué pasaría con la velocidad? Si tengo un conducto grande, ¿qué le pasa a la velocidad en conductos grandes si el gasto es pequeño? Pues, ¿se acuerdan? La velocidad es el gasto entre el área. Si yo este gasto pequeñito lo divido entre un área grande, de un conducto grande, ¿qué pasaría con la velocidad? ¿Ahí qué pasaría? ¿Quién me puede decir? ¿Iría más lento? Sería menor la velocidad, bajaría la velocidad porque tengo un gasto pequeño entre un área grande. Entonces bajaría la velocidad. Entonces, posiblemente no cumpliría con un solo conducto, no cumpliría con la velocidad mínima. ¿Sale? Entonces, un solo conducto que trabaje con estos dos gastos, con la misma área hidráulica, ¿por qué? Porque es el mismo conducto, me costaría mucho trabajo que cumplieran con esta velocidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner dos conductos, uno que funcione en temporada de estiaje y otro que sea el complemento en temporada de lluvias. ¿Cuál va a ser el menor de todos? Pues el de estiaje, porque el de estiaje, el gasto que tengo que conducir es el gasto mínimo, como aquí me dice. El menor de todos es el mínimo, ¿sale? En temporada de estiaje. Entonces, voy a diseñar un conducto para que cuando se presente este gasto mínimo, la velocidad que se presente en el interior sea de 1.2 metros por segundo. Y luego voy a diseñar otro conducto que va a ser ya en el de temporada de lluvias para que refuerce a este conducto pequeño que ya dimensioné y cuando se presente este caudal, que es el de 3 metros cúbicos por segundo, entre ambos conductos sean capaces de conducir estas velocidades, esta velocidad permisible. Entonces, siempre que tengo yo un sistema de drenaje combinado y tengo que diseñar un sifón, mínimo debo de instalar dos tuberías. Una para la temporada de estiaje y otra para la temporada de lluvias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de qué dimensiones deberían ser esos conductos para que yo garantice que se presentarían estas velocidades cuando los caudales por desalojar sean estos, el mínimo en temporada de estiaje y el de 3 metros cúbicos por segundo ya en temporada de lluvias, que es la combinación del gasto máximo extraordinario de aguas residuales más el pluvial. ¿Sale? Entonces, habría que empezar a determinar cuáles son los diámetros de esos conductos y los caudales con los que van a estar trabajando esos conductos. Entonces, la solución la voy a ir poniendo aquí en color azul. Voy a poner los textos en azul para que sea la solución.
para que la distingan. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a ver que el gasto, le voy a llamar 1, es el que va a estar asociado al gasto mínimo de aguas negras. Aquí le voy a poner 1 para que lo vayan asociando. No aprobado. No. Y este sería, perdón, el 2. Voy a tener dos gastos. Este el de estiaje y este es el de lluvia. ¿Sale? Y entonces este va a ser mi gasto 1. Y lo pongo, nada más es este mismo valor. Este es en estiaje, aquí le voy a poner. Y este va a ser el de lluvias. Ya tengo mis dos condiciones, que sería mi gasto 2. Mi gasto 2 sería el de lluvias, sería más este. ¿Sale? Estos serían los dos gastos con los que yo estaría trabajando. Y entonces este va a estar asociado, este gasto 1, al menor conducto. Aquí le voy a poner, este es el menor de los conductos y este es el mayor de los conductos. ¿Sale? Y estos son metros cúbicos por segundo. Ya tengo los dos gastos, pero si se acuerdan, dijimos que este ya es el combinado. El de lluvias ya lleva las aguas residuales más las pluviales. ¿Sale? Pero si el primer conducto, el menor, ya va a conducir 0.5 metros cúbicos por segundo y va a seguir funcionando en lluvias, pues un conducto, el del segundo, tendría que ser la diferencia de este valor, del total, menos el que ya es conducido por el conducto menor. Entonces, en realidad, este gasto tendría que ser este valor, el de 3, menos el que ya conduce el menor conducto. Entonces, estaríamos hablando de 2.5, porque los dos conductos en lluvias, tanto el conducto menor como el mayor, los dos estarían funcionando. Entonces, entre los dos deben de conducir este total de 3 metros cúbicos por segundo. ¿Sí queda claro esta justificación de este valor de 2.5 para el conducto mayor o alguien tiene duda? ¿Todo claro? Ok, entonces no se les olvide, los dos conductos en temporada de lluvias van a estar funcionando. En estiaje vamos a buscar, ahorita vamos a ver cómo vamos a garantizar que en estiaje solamente el agua ingrese por uno solo de los conductos y no por los dos. ¿Sale? Entonces tengo estos dos gastos y aquí tengo mis gastos de diseño. Entonces con este gasto 1 voy a dimensionar el diámetro del primer conducto, del conducto menor. Y entonces para poderlo definir, pues yo voy a utilizar la fórmula de continuidad, ¿sale? En la que yo sé que el gasto es igual a la velocidad por el área de mi conducto, ¿sale? Y yo sé que la velocidad, aquí me están diciendo que la velocidad permisible debe ser de 1.2. ¿Sale? Entonces ese valor ya lo tengo, el de la velocidad. El área, como es un conducto circular, pues va a ser igual a la, bueno, aquí es velocidad por, y sería pi, y por diámetro al cuadrado y entre 4. Ahí. Aquí lo vamos a poner. Y por el diámetro ¿sale? Entonces todo esto es mi área hidráulica. ¿De acuerdo? Entonces, si yo despejo de aquí el diámetro,
me quedaría que el diámetro sería igual a 4 veces el gasto entre la velocidad por pi, y todo esto a la 1/2, la raíz cuadrada. Ponerlo con esos corchetes, ok. Todo esto a la 1/2. Entonces, vamos a poner esto. Y este es de la simbología. Símbolo. ¿Sale? ¿Están de acuerdo aquí con el despeje o alguien tiene duda para despejar el diámetro? ¿Sale? Entonces aquí el 4 está dividiendo, pasa multiplicando, la velocidad está multiplicando, pasa dividiendo, la pi está multiplicando, pasa dividiendo. Como tengo elevado al cuadrado, para despejarla le elevo a la 1/2 o la raíz cuadrada. ¿Sale? Y entonces con esta expresión ya puedo determinar el diámetro de mi conducto 1, que sería igual ¿a qué? O sea, 4 veces, bueno, vamos a ponerle ya de una vez aquí la raíz cuadrada, más, ahí está, la raíz cuadrada de 4 veces por el gasto. ¿Cuál es el gasto? Pues si estoy diseñando el primer conducto, pues es el de 0.5, mi gasto mínimo. Es el menor de todos. S por, entre 4 veces el gasto, entre la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que voy a tomar? La mínima permisible. Acá la ponemos. La velocidad y multiplicada por pi. ¿Vale? Y me resulta que es de 0.70 y... vamos a ponerle solamente 2 decimales. 0.73. No sé si alguien hizo la operación, nada más para corroborar que sí sea el valor. Sí, ingeniero, me dio lo mismo, Inge. Entonces, sí, igual. Ok. Entonces, este diámetro que me resultó es el diámetro teórico. Yo tendría que buscar un diámetro comercial. Yo tendría que irme con los fabricantes de las tuberías de acero y ver cuáles son sus diámetros comerciales y ver cuál es el más cercano a este valor. ¿Sale? Pero seguramente los valores van a estar o van a ser menores o mayores a este diámetro. Es difícil que sea exactamente este valor, el del diámetro que tienen. Vamos a considerar aquí que los diámetros comerciales, voy a poner como si fuera dato, que yo ya fui a ver al fabricante de tuberías, y que los diámetros comerciales en acero fueran los siguientes, para que ahorita elijamos. Este es dato. Entonces esto lo voy a poner en negro. ¿Sale? Yo ya consulté al fabricante y ya me dijo, mira, tengo tubos de 0.45 metros, 0.45, de 0.61, de 0.76, de 0.81, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, estos me los da el fabricante. Y entonces, si tengo estos como diámetros comerciales, ¿qué diámetro me convendría utilizar aquí? Si el diámetro teórico es del de 0.73, ¿cuál elegirían ustedes como diámetro comercial para comprarlo? ¿O el de 0.61 o el de 0.76? ¿Cuál elegirían?
El de .76. ¿Qué pasa si utilizas el de .76? ¿Qué va a pasar con el área hidráulica? Aumenta y por ende la velocidad se disminuye. ¿Y qué va a pasar con tu velocidad si esta es la mínima permisible? Va a ser menor que Entonces esa. ya no vas a cumplir. Entonces, ¿qué te convendría? Mejor la de 0.61 metros. Exactamente. Exactamente. Aquí lo voy a resaltar, ¿sale? Entonces, elegiríamos .61. ¿Por qué? Porque con el de .61 me va a dar una velocidad por arriba de 1.2. Vamos a comprobarlo. Entonces, aquí, si D1 comercial, acuérdense, el 1 está asociado al estiaje y el 2 está asociado a la temporada de lluvias. Comercial es .61. El área 1 sería igual a más pi por el diámetro al cuadrado todo esto entre 4. ¿Cuánto les da el área? Si les da este valor. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, tengo el área y como tengo el gasto, puedo sacar la velocidad que se va a presentar en ese conducto. Velocidad 1 va a ser igual a mi gasto en 1 entre mi área del conducto 1. Y entonces me dice que va a ser de 1.7 la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí estoy cumpliendo con la velocidad mínima, estoy por arriba. Si hubiera elegido 0.76, hubiera bajado la velocidad. A lo mejor me daba de 1.1, 1.05, etcétera. ¿Sale? Entonces, siempre debo de procurar tener velocidades por arriba de 1.2 para evitar que aquí que se obstruyan y se depositen sedimentos en la parte baja. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí tengo el primer conducto. Este es mi primer conducto para temporada de estiaje. En temporada de estiaje, cuando se presente el gasto mínimo y yo tenga instalado mi tubo de 61 centímetros de diámetro, se va a presentar esta velocidad y va a estar funcionando de manera adecuada mi sifón. ¿Sale? Haríamos lo mismo para el conducto 2. Entonces, para el conducto 2, vamos a determinar cuál sería su diámetro. Ahora sería diámetro del conducto 2. Para el diámetro del conducto 2, hago lo mismo. Aplico esta formulita, pero ahora el gasto es el de 2.5, ya no es el de 0.5. ¿Sale? Porque ambos van a estar funcionando simultáneamente en temporada de lluvias, entre ambos tengo que desalojar el gasto del sistema de drenaje combinado que trae este colector de la red primaria. ¿Sale? Entonces, para eso vamos a llevarnos la formulita del diámetro 1 y ahorita nada más sustituimos, movemos de lugar. Control C. Lo voy a pegar acá para el conducto 2. Y en lugar del gasto 1, ahora es el gasto 2. ¿Sale? La velocidad permisible sigue siendo la misma, de 1.2. ¿De acuerdo? Por pi. Y entonces me resulta que es de 1.63. ¿Cuánto les da a ustedes el diámetro 2? Igual, 1.63. ¿Vale? Ok. Y entonces, aquí, bueno, me faltaría ver de nuevo al fabricante de tuberías. Oye, ahora necesito un diámetro cercano a 1.63. Vamos a completar esta tabla. Insertar las... Pues después del de 0.81, no sé, está el de 1.15,
1.52, 1.76, 1.81, 2.13, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué diámetro utilizarían como comercial? Si estos son los que les dice el fabricante, que son los que tiene disponibles. En este caso ocuparíamos el de 1.52 metros. Así es. Para poder cumplir con la velocidad mínima, ¿sale? Entonces, este sería, y entonces con ese, mi área 2, entonces, vamos a ponerle esto también, lo volvemos a poner acá. Vamos aquí abajito. Si mi diámetro 2 comercial es el de 1.52, mi área sería pi por 1.52 al cuadrado entre 4, 1.81. A ver si pueden corroborar esos valores, por favor. Y la velocidad, ahora, bueno, este es área 2, ya sería el área del conducto 2, del mayor, del de temporada de lluvias. Velocidad 2. Y mi velocidad sería, ahora, mi gasto 2 entre mi área 2, ¿sale? Aquí ya estoy haciendo la división del gasto en temporada de lluvias y el área, de mi conducto que va a estar funcionando en temporada de lluvias de manera simultánea con el conducto pequeño. Y entonces me resulta que mi velocidad es de 1.4 metros por segundo. ¿Sale? Y entonces estoy por arriba de la velocidad mínima permisible, que es de 1.2. Entonces con estos dos yo estoy cumpliendo. Me voy a regresar tantito a sus apuntes, nada más para corroborar un dato que se me estaba pasando. Aquí en el capítulo 6, si se acuerdan, había una condicionante al momento de hacer el diseño de los sifones. Me voy a mover, donde empezamos a ver a los sifones. Y aquí estaba algo de las velocidades, si el conducto era corto y que si era largo, que tenía que hacer ciertas consideraciones. ¿Sale? Entonces me regreso nada más para corroborar este párrafo me lo llevo también como referencia y lo voy a poner como parte de mi hoja de cálculo. Esto se me estaba pasando. Ahorita lo revisamos. ¿Sale? Entonces me decía aquí, en los criterios de diseño, me decían que la velocidad que debo de considerar de diseño en mis conductos, que tenía que ser de 2.5 a 3.5 metros por segundo en sifones cortos y de 1.6, en conductos largos de 2.5 a 3.5 y en cortos de 1.6, ¿sale? Y aquí me dice, un sifón se considera largo cuando su longitud es de 500 veces el diámetro, ¿sale? Entonces vamos a ver esa relación del largo contra el diámetro, y ahorita con estas dimensiones que ahorita obtuvimos. Entonces, la relación L entre D1, ya tengo el diámetro comercial. ¿Cuánto me da? Pues mi longitud son los 40 metros, que ya los tenemos acá como dato. ¿Dónde quedó la longitud? Acá está. 40 metros entre mi diámetro 1, que es de 0.61. Y aquí me resulta que es de 66 veces. ¿Sale? Y vamos a hacer la misma relación de la longitud, pero ahora con el conducto 2. Entonces los 40 de longitud entre el diámetro que ya elegí, que es el comercial.
26. ¿Sale? Entonces la longitud es 66 veces más grande al diámetro en el conducto de estiaje y en el conducto de lluvias es de 26 veces. ¿Sale? Entonces estaríamos hablando de un conducto corto, en donde me dicen que las velocidades deben ser alrededor de 1.6. Aquí, por ejemplo, ya tengo 1.7 como mi velocidad, con la que va a estar trabajando mi conducto 1. Esta sí cumple, porque estoy por arriba, o sea, estoy muy cercano al 1.6 que me dan como dato. Este está un poco bajo, si se fijan, estaría un poco abajo de este, pero muy cercano al 1.6. Entonces, igual y podría probar yo con el conducto que es de menor diámetro, con el de 1.15, y vamos a ver qué pasaría con las velocidades. Entonces, aquí si yo lo cambiara, el de 1.52 por el de 1.15, vamos a ver qué pasa. Pues ya mi velocidad ya se fue a 2.4, y ya aquí mi relación sigue estando dentro del conducto corto, del sifón corto, ¿sale? Entonces ya estaría por arriba del 1.6, pero ya subió al 2.4. Entonces, si yo considero el de 1.15 o el de 1.52, con ambos estarían con valores cercanos. Podría ser, les digo, con el de 1.52, porque 1.4 está más cercano a 1.6 que el 2.4 al 1.6. ¿Sale? Entonces, ya comparé y veo que con el de 1.52 puedo cumplir y puedo estar muy cercano a esta velocidad que me dicen que sería la velocidad de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo me voy con el 1.52. Vamos a usar ese mejor. ¿Sí queda claro lo de la revisión, comparando el 1.52 y 1.15, o alguien tiene duda? ¿Todo claro? Ok. Entonces, vemos que me da 1.4, muy cercano a 1.6. Estoy por arriba de la velocidad mínima permisible. Estas son velocidades de diseño, ahí aguas. Estas son de diseño y estas son mínimas permisibles, ¿sale? Esta que teníamos acá. Entonces, estaría cumpliendo en ambos casos. Entonces, estos diámetros serían los adecuados. Este para la temporada de estiaje y este para la temporada de lluvias. ¿De acuerdo? Ya tengo mis dos conductos. Entonces, al tener mis dos conductos, ¿qué me faltaría? Me faltaría ver cuál va a ser la elevación que va a tener el sifón a la salida. ¿Sale? Y entonces, para poder determinar cuál es la elevación a la salida, pues tengo que hacer el cálculo de las pérdidas por fricción que se presentan a lo largo de este conducto. ¿Sale? Ya tengo el dato de las pérdidas locales, que son de 29 centímetros, pero me faltaría calcular las pérdidas por fricción, porque recuerden que este sifón trabaja a presión, está completamente lleno de agua. Entonces tengo que hacer el cálculo de las pérdidas por fricción, y para ello puedo utilizar la fórmula de Swamy-Jain, la de Coolbrook-White, así como lo hicimos en el sistema de abastecimiento de agua potable, para poder determinar las pérdidas por fricción. Entonces podríamos emplear esas expresiones para poder determinar el valor de la pérdida por fricción, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces me voy a traer también las expresiones con las cuales yo hago el cálculo de las pérdidas por fricción. Regreso a sus apuntes. Y aquí están. ¿Sale? Si se acuerdan, teníamos esta expresión, teníamos estos valores de G, T, ¿vale? El valor del número de Reynolds para ver cuáles son los que voy a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esto ya es lo que aplicamos en el capítulo 3. Voy a regresar aquí a los apuntes del capítulo 3. Y vamos a ver dónde está la de Swamy-Jain. La busco. Ahí está, Swamy. Aquí está, ¿sale?
Me la llevo. La pongo acá a un ladito. Me falta la de Darcy. Entonces la pongo. Acá está la de Darcy. Me la llevo. Acá la pongo. Entonces, calculo F. Pero para calcular la F, yo necesito conocer el número de Reynolds. Para el número de Reynolds, también de mis apuntes. Acá está. Todas las expresiones que vayan utilizando, pónganlas para que les sirva como referencia y ya identifican rápidamente si hay algún error, algún detalle que tengan que corregir. ¿Sale? Entonces primero vamos a calcular el número de Reynolds. Entonces voy a tener un número de Reynolds para el conducto 1 y voy a tener un número de Reynolds para el conducto 2. Entonces aquí le vamos a poner RE1. Ay, 1. Y vamos a tener un número de Reynolds para el conducto 2. Son dos conductos diferentes. Entonces me dice, ¿ves tu velocidad por tu diámetro entre la viscosidad cinemática? Entonces me están dando el dato aquí de la temperatura del agua. Entonces de las tablas, también que tienen en sus apuntes. Regreso. Capítulo. Esta tablita que está acá. Más grande. Me la voy a llevar. ¿Quién me quita Swami Jane? Y entonces me dicen que la temperatura es de 10 grados centígrados. Y entonces para 10 grados centígrados, aquí está la viscosidad cinemática, dice que es de 1.308 por 10 a la 6 metros cuadrados sobre segundo. La voy a resaltar. Me la llevo y la pongo como parte de mi hoja de cálculo. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo la viscosidad, pues ya puedo sustituir acá, la voy a poner como dato. La viscosidad sería 1.308. 308 exponencial a la menos 6. Y esto está en metros cuadrados sobre segundo. No se les olvide siempre poner las unidades. ¿Vale? Esto vamos a seleccionarla. Símbolo. Ah, no, no es esta. Es omega. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo aquí el dato. Este es como dato, lo voy a poner aquí en negro. 1.308. Y entonces ya puedo determinar ahora sí el número de Reynolds de cada uno de mis conductos. Para mi conducto 1 va a ser la velocidad, que aquí la tengo, la velocidad 1, 1.7 por el diámetro en metros, 0.61, entre la viscosidad. Y aquí me da de 7.98 por 10 a la 5.
Hago lo mismo para el conducto 2. Aquí para el conducto 2, pues ahora va a ser mi velocidad, en lugar de 1.7 es 1.4, mi diámetro en lugar de 0.6 es 1.52 y me da de 1.6 por 10 a la 6. ¿A ustedes les da lo mismo? Sí, sí me da lo mismo, ingeniero. ¿Bien? Ok. Entonces, este es adimensional, ¿sale? El número de Reynolds por las unidades. Ya lo tengo. Entonces, ahora sí, me faltó traerme la tablita para ver los valores de G y T. Me regreso a los apuntes. Se quedó Swami Jane. Swami Jane. Acá está. ¿Sale? Les decía que esta tabla de aquí tenía un error aquí por el número de Reynolds, ¿sale? Entonces me llevo esta, es la de abajo. La copiamos y la vamos a pegar acá como parte de la hoja de cálculo. ¿Sale? Vamos más para acá, ponemos acá. Y aquí ya puedo ver cuáles son los valores de G y T para cada uno de ellos. Aquí me dice que es 7.98 por 10 a la 5. Y aquí tengo del 10 a la 5 hasta 3 por 10 a la 6. ¿Sale? Y este es 1.6 por 10 a la 6. Entonces, ambos estarían dentro de este rango. Lo voy a resaltar. Sería este. Vamos a ponerlo en rojo. Estaría aquí dentro de este rango para ambos valores. 7.98 por 10 a la 5 y aquí 1.6 por 10 a la 6, porque este es desde 10 a la 5 hasta 3 por 10 a la 6. Entonces mis valores de G y T son de 6.73 para ambos. $6.732 y 0.91. 91.04. Vamos a ponerle los 4. ¿Sale? Entonces ya tenemos los valores de G y T. Entonces ya con esos valores de G y T ya puedo calcular F. Bueno, me falta aquí todavía ver el valor de la rugosidad absoluta y la relativa. Entonces, igual me voy con el fabricante de las tuberías de acero para que me dé el valor de la rugosidad absoluta, o si no, pues me voy al libro de Sotelo o a cualquier referencia bibliográfica para poder ver cuál es el valor de la rugosidad absoluta. Me regreso a sus apuntes. Y por aquí hemos metido esta tablita. Bueno, está esta que es del libro de Sotelo, y está esta otra que maneja la Conagua en el Mapas, y aquí nos da los valores de la rugosidad absoluta en milímetros, ¿sale? Entonces nuestra tubería, por ejemplo, es de acero. Entonces aquí podemos ver, para acero, aquí me dice acero rolado nuevo, acero laminado con protección interior de asfalto, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí tengo todos los materiales. Entonces puedo tomar uno de estos. Me llevo la referencia siempre. Acuérdense de llevarse los valores que vayan a utilizar, porque si no luego les dicen, ¿y de dónde salió? ¿Y por qué tomaste ese valor? Pues por esto, esta es mi referencia, es el fabricante, me la dio de esos tubos y entonces fue la que yo utilicé. Me la voy a llevar acá y la vamos a poner acá a un ladito. Entonces me dicen aquí que los valores, vamos a considerar que fuera el primero, que es rolado nuevo.
Y me dicen que tiene valores desde 0.04 hasta 0.1. ¿Cuál sería el valor más desfavorable de rugosidad para esta tubería de acero? ¿0.04 o 0.01? El punto 01. Ajá, perdón, 0.1. Sí. 0.1 es el más desfavorable. ¿Sale? Es el que tiene la mayor rugosidad. Entonces vamos a tomarla esa para estar del lado de la seguridad. Si ya cuando me lo den tiene menor rugosidad, pues ya estoy del lado de la seguridad. ¿Sale? Entonces vamos a considerar aquí que es de 0.1 milímetros. Este también es un dato, lo voy a poner en negro. Y este es símbolo. Que aquí tengo la rugosidad. Entonces voy a tener una rugosidad relativa, aquí ya la voy a poner, para el conducto 1 y voy a tener una rugosidad relativa para el conducto 2. Entonces, este símbolo. Para el conducto 1, para el conducto 2. Igual. Y entonces aquí lo que voy a hacer es este valor que está en milímetros, entre 1000, para convertirlo a metros. Y eso dividido entre el diámetro en metros del conducto 1, que es de 0.61. Y aquí me da. Y hago lo mismo para el conducto 2. Copio la formulita y ahorita los movemos. Entonces, en lugar del conducto 1, ahora va a ser mi conducto 2, el de 1.52. Y me dan estos valores. ¿Les dan los mismos a ustedes o les dan otros? Nada más para ir corroborando valores. También me dieron los mismos valores. Ok. Entonces ya tengo aquí las rugosidades, perdón, la rugosidad relativa. Ya tengo esos valores, ahora sí, ya puedo proceder a calcular los factores de fricción para el conducto 1 y para el conducto 2. Entonces, F1 sería igual a, me dice aquí, 0.25 entre, abrimos paréntesis, logaritmo, ay, me falta ponerle el más, permítanme, más, ahora sí, log, el logaritmo de la rugosidad relativa en 1, que sería este valor, ese valor entre 3.71, como lo vemos aquí en la expresión, más, aquí le voy a poner paréntesis, este valor lo voy a sumar a este otro, a ver, no, pues paréntesis, el valor de G, que ya lo tengo aquí, 6.732, entre el número de Reynolds, ¿cuál? El del Reynolds del conducto 1, porque estoy calculando el factor de fricción del conducto 1. El número de Reynolds del conducto 1 elevado al valor de T. Y el valor de T es 0.9104. Cierro paréntesis, hasta lo del logaritmo. Permítanme, y un error, que me falta elevar al cuadrado. ¿Vale? Ok. Y todo esto elevado al cuadrado. 0.25 elevado al cuadrado.
¿Cuánto les da a ustedes? A mí me dio el mismo valor, de 1. Lo mismo, ingeniero. 46. Sí, lo mismo. 1.46 por 10 a la menos 2, ¿no? Que si lo quisiéramos ver, y nos vamos al inicio, como decimal, fracción. Permítanme. Número. Le agregamos decimales. 0.0146. Ese es para mi conducto 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el conducto 2. 2. Copiamos la formulita y ya nada más arrastramos a los valores que necesitamos. Pegamos acá. Y en lugar del Reynolds 1, ahora va a ser el Reynolds 2. En lugar de la rugosidad relativa en 1, va a ser la rugosidad relativa en 2. G y T son los mismos. ¿Qué otra estamos usando? Nada más. Y acá le ponemos también número. Y aquí tengo los dos valores del factor de fricción. ¿A ustedes les resulta lo mismo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Entonces ya tengo mis valores de mi factor de fricción y ahora lo que me faltaría es calcular las pérdidas por fricción del conducto 1 y del conducto 2. ¿Sale? Y entonces para el conducto 1 me dice aquí, va a ser tu valor de F1 para el conducto 1 multiplicado por la longitud, que son los 40 metros. Acá está. F por L por la velocidad, pero del conducto 1 al cuadrado. Y velocidad en 1 es esta. Elevada al cuadrado. Ay, permítanme. A ver, es F por la longitud. Creo que la borré, sí. Aquí me faltó. Le voy a agregar aquí multiplicado por la longitud, que son los 40. Y eso multiplicado por la velocidad, ahora sí. Esta al cuadrado. Y esto entre... Y ahora paréntesis. El diámetro del conducto 1 multiplicado por 19.62, que es 2 veces la aceleración de la gravedad, por 19.62. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Y en qué unidades estaría? Me da lo mismo y estaría en metros. Así es, en metros. Hacemos lo mismo para el conducto 2. Nos llevamos la formulita, la ponemos y entonces ya nada más aquí en lugar de F1 pues es F2, en lugar de D1 es D2, en lugar de B1 es B2. ¿Les da lo mismo? Sí. Ok. Entonces aquí puedo ver, voy a poner aquí resaltándolo, puedo ver que voy a tener unas pérdidas para el conducto 1 y unas pérdidas para el conducto 2, ¿sale?
Me voy a regresar aquí a sus apuntes, en donde tenemos el esquema del sifón. Permítanme, acá, capítulo 6. Aquí está. ¿Sale? Y entonces, aquí se fijan, delta H va a ser el desnivel que va a haber entre la entrada y la salida. ¿Sale? Y ese desnivel va a estar dada, aquí como pueden ir viendo, va a estar dada, se los resalto, permítanme. Acá, por un lado, por las pérdidas totales. ¿Sale? Y esas pérdidas totales, también aquí, por la carga de velocidad y por el tirante. ¿Sale? Pero básicamente las que me van a regir van a ser las pérdidas totales para poder definir cuál es la elevación. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí el conducto de entrada es de 1.83 y el de salida es de 1.83 ya en el colector. Entonces, si tengo el gasto que voy a tener y la velocidad que voy a tener aquí en la entrada va a ser el mismo que voy a tener en la salida. ¿Sale? Y aquí como estoy restando, velocidad en 1 menos velocidad en 2, pues estos se van a ir anulando. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las pérdidas. Las pérdidas son las que me van a definir la cota con la que va a salir mi sifón. ¿Sale? Porque aquí en la entrada, si yo aquí tengo un conducto de 1.83 y aquí en la salida tengo ese mismo conducto de 1.83, si tengo el mismo gasto que entra aquí con el que sale aquí, pues voy a tener prácticamente las mismas velocidades y el mismo tirante. Entonces, en 1 y en 2, tirante y velocidad serían iguales. Entonces, este valor, tirante en 1 y tirante en 2, serían iguales y entonces aquí se restarían, serían 0. Si la velocidad en 1 y la velocidad en 2 son iguales, también se restarían y serían 0. ¿Vale? Y entonces, ya nada más la diferencia para poder determinar la elevación estaría dada por las pérdidas. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? Vamos a verlo, vamos a hacerlo eso entonces para definir la elevación. Me regreso. Me llevo este esquemita también para que me acuerde de dónde salió. Y lo pongo acá en mi hoja de cálculo por cualquier cosa. Todo lo que vaya usando, más vale que esté información de más. Vamos a definir entonces que la elevación en la salida va a ser igual a la elevación en la entrada. Menos las pérdidas locales menos las pérdidas por fricción. ¿Sale? Eso es lo que yo veo aquí. Mis pérdidas totales son estas, la suma de las pérdidas locales y las pérdidas de fricción. Y entonces ya nada más estoy jugando con las cargas de posición Z1 y Z2. Si yo tengo Z1, pues ahí ese valor sería Z1 es la entrada, la salida es Z2, la entrada es Z1 y a eso le restaría lo que son mis pérdidas locales y las pérdidas por fricción. Y entonces con esto puedo yo obtener la elevación en la salida. Si yo tengo estos dos valores, ¿cuál sería el más desfavorable de los dos para considerarlo como pérdida por fricción? El de 14 centímetros. Así es. ¿Sale? Entonces siempre acuérdense, para estar del lado de la seguridad, nos vamos con los valores mayores. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi elevación en la salida, lo vamos a poner, la acomodamos así, va a ser igual a mi elevación en la entrada, que la tengo acá, 42.5, menos las pérdidas locales,
pero aquí las tengo en centímetros, la divido entre 100. Este valor entre 100 para convertirlo a metros, menos mis pérdidas por fricción. Y mis pérdidas por fricción ya vi que las más desfavorables es la de 0.14. Y entonces, esta sería mi elevación, la elevación que debería de tener el sifón en la salida. 4206. Vamos a poner dos decimales. Un decimal. 42.1 metros sobre el nivel del mar. Entonces, entra con 42.5 y sale con 42.1. ¿Qué quiere decir? Que hay 40 centímetros de desnivel entre la entrada y la salida. De esta elevación a esta debe de haber un desnivel de 40 centímetros para que cuando se presenten esos caudales, en esas dos condiciones, mi sifón funcione de manera adecuada, cumpliendo con una velocidad mínima permisible de 1.2 metros por segundo. ¿Sí está claro el valor o alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Lo único que nos faltaría ver es cómo garantizar que los dos conductos funcionen cuando se presentan los caudales, funcionen y se presenten las velocidades permisibles. Me voy a ir tantito aquí a AutoCAD y vamos a hacer esto para que les quede más claro. Eso de los tubos, cómo se tendrían que colocar esos tubos para que funcionen de manera adecuada. Entonces, imagínense aquí, voy a trazar una línea horizontal para hacer un corte. Poner color gris. Ahorita nos vamos al break, ¿eh? Ya quiero terminar el ejercicio y tomamos el break y ya luego regresamos para continuar con el capítulo 7. Esta es mi elevación de entrada, ¿sale? Esta línea que yo puse aquí es mi elevación de entrada. Y ahí voy a dibujar mis dos conductos. Esto es el del diámetro menor y el del diámetro mayor. Y mis dos conductos, si se fijan, aquí dijimos que eran de 0.61 y de 1.52. ¿Sale? Los voy a dibujar. 0.61. Voy a dibujar un círculo de 0.305 de radio para que sea el de 0.61. Aquí si se fijan, me dice que mi diámetro es de 0.61, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dibujar un conducto de 1.52. Entonces sería 0.75, 0.76. Si se fijan, aquí tienen el diámetro de 1.52, son los diámetros comerciales. Entonces, este es el que va a estar funcionando en temporada de estiaje y este es el que va a estar funcionando en temporada de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que hago? El de estiaje, la plantilla, lo coloco. Lo coloco aquí, cuadrante, para que coincida con esta, con la elevación que va a tener aquí la entrada de mi sifón. ¿Sale? Y entonces, voy a alargar esta línea. ¿Qué pasaría si este conducto grande, permítanme, lo pusiera igual a la misma elevación? ¿Qué pasaría cuando estamos en temporada de estiaje? Si están estos dos conductos a la misma elevación, pues ¿qué va a pasar? Que el agua va a estar ingresando tanto a este conducto como a este otro. ¿Sale? Porque viene
por este conducto de 1.83. Entonces llega un conducto de 1.83, lo voy a dibujar acá. Imagínense que este lo dibujo con el diámetro de 1.83. Un offset a 1.83 le voy a pedir. Este sería. Mi conducto de 1.83 tiene este diámetro, que son estas dos líneas. Lo voy a poner aquí en otro color. ¿Sale? Y ese conducto de 1.83 va a aportarle agua a este conducto pequeñito y a este grande. ¿Sale? Pero ¿qué va a pasar? Que el agua ingresaría tanto a este conducto como a este en estiaje. Y entonces mi velocidad ya no se cumpliría porque yo ya tendría tanto esta área como parte de esta área de este conducto grande. Y entonces esa velocidad mínima que yo había garantizado, que era superior a 1.2, ya no cumpliría. ¿Qué tendría que hacer para que cuando se presente el caudal de aguas negras, el mínimo, solamente ingrese por este conducto? ¿Qué tendría que hacerle a este conducto, al grande? Para garantizar que solamente lo que aporte este colector ingrese, tenga oportunidad de ingresar a este conducto. ¿Qué harían ustedes? Tenemos que subir su cota, ¿no? De esa tubería. Exactamente. Es eso. ¿Qué hago? Esto. Me voy aquí, cuadrante, trazo una línea por acá y entonces este conducto lo subo aquí, que esté por arriba de la clave. ¿Para qué? Para que cuando sea temporada de estiaje, empiece a llegar el agua y se empiece a ingresar por aquí, pero aquí no va a tener oportunidad de entrar hasta que este se llene. Una vez que este se llene y siga subiendo el nivel, ¿qué va a pasar? Va a empezar a ingresar por este conducto grande. Y entonces, eso se va a presentar en temporada de lluvias. Cuando se presente la lluvia, este conductito no va a ser suficiente para conducir 3 metros cúbicos por segundo, porque este solamente conduce 0.5 de metro cúbico. Entonces, cuando sean caudales por arriba de 0.5, ¿qué va a pasar? Este se va a llenar y va a empezar a aportar agua hacia este conducto grande. Y con eso garantizo que este solamente va a recibir aportaciones en temporada de estiaje sin meterse agua a este otro conducto. ¿Sí queda claro? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Pues es así. Así es el de los sifones. Entonces, a la entrada del sifón, yo los voy a arreglar de esta manera. Pero a la salida, sí los voy a poner con la misma elevación de salida. ¿Sale? Entonces, esto lo voy a poner aquí a la entrada, para que les quede claro cómo sería el arreglo. Y no, texto quiero este. Este arreglito que vemos aquí, este sería a la entrada del sifón. ¿Sale? Y a la salida, pues ya me voy con esta cota, voy a trazar acá estas líneas. Ahora es por esta, ortogonal. Ahí sí, a la salida voy a poner los dos con la misma cota. Hay que copiar. Déjenme ver qué dice, copiar. Y aquí. Aquí y lo bajo. Cuadrante. Perpendicular. Así. Entonces, si esa es la entrada, esta sería en la salida. En la salida sí manejo la misma elevación de plantilla en ambos conductos. Solamente en la entrada para restringir el ingreso de agua sanitaria dentro del conducto grande en temporada de estiaje. ¿Sale? Esta, acuérdense, es la elevación de la entrada. Esta que está acá abajo
es la elevación de la salida, que está 40 centímetros por abajo del de la entrada del conducto pequeño. ¿Sí queda claro cómo es el arreglo a la entrada y a la salida de los tubos? ¿Y el por qué, la razón por qué se colocan de esa manera? Ok, pues si queda claro, entonces con esto cerraríamos lo que es el capítulo 6, ¿sale? Entonces son las 8:20, vamos a darnos el break. Regresamos, son 8:21, a las 8:31 regresamos para iniciar con el capítulo 7, ¿de acuerdo? Entonces les dejo de compartir y ahorita nos vemos en 10 minutos, por favor.